5 objetos malditos. La piedra maldita. ¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía inofensivo, pero que terminó cambiando tu vida para siempre? En 1986, Sofía, una mujer de 32 años, llevaba una vida tranquila en un pequeño apartamento en Boston. Era amante de los libros y disfrutaba de la soledad. Una tarde, al revisar su correspondencia, encontró un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña piedra negra, pulida, con extrañas marcas talladas. La piedra tenía un brillo hipnótico, casi como si estuviera viva. Sofía, intrigada, la colocó en su escritorio y continuó con su día. Pero esa noche, todo cambió. Al acostarse, escuchó un leve murmullo, como un susurro distante. Pensó que era el viento, pero al asomarse a la ventana, todo estaba en calma. Regresó a la cama y cerró los ojos, pero los susurros se hicieron más claros. Esta vez, provenían de su escritorio. Al encender la luz, vio la piedra. Estaba exactamente donde la había dejado, pero el aire en la habitación se sentía pesado, casi asfixiante. A lo largo de las noches siguientes, los eventos se intensificaron. La piedra parecía moverse ligeramente cada vez que Sofía apartaba la mirada. Objetos comenzaban a desplazarse por la casa, y las susurrantes voces se tornaron gritos desgarradores, aunque nunca lograba entender qué decían. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió deshacerse de la piedra. La arrojó al río Charles, convencida de que su pesadilla había terminado. Pero al regresar a casa, la encontró en su escritorio, más brillante que nunca. El punto culminante llegó una madrugada, cuando se despertó y encontró su habitación completamente cubierta de una niebla densa y fría. En el centro de la habitación, vio una figura oscura, alta, con ojos rojos brillantes. La figura señaló la piedra, y en ese instante, Sofía sintió como una fuerza invisible la levantaba del suelo. No podía gritar ni moverse, solo observar mientras la figura se acercaba lentamente. La mañana siguiente, los vecinos notaron que Sofía no respondía. La policía la encontró en su cama, inmóvil, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. La piedra estaba allí, junto a ella, y las marcas talladas en su superficie eran ahora más profundas, como si hubieran crecido. La piedra fue enviada a un museo local como parte de una investigación, pero esa misma noche, el vigilante juró escuchar los mismos susurros provenientes de la sala donde estaba exhibida. Nadie volvió a saber del vigilante, y la piedra desapareció misteriosamente. La cabeza reducida. ¿Podría algo aparentemente inerte albergar un secreto tan oscuro que destruya todo lo que conoces? En 1978, Laura, una profesora de 29 años, vivía sola en una antigua casa de madera en un pequeño pueblo de Montana. Una tarde, mientras paseaba por una feria local, encontró un puesto de objetos extraños. Entre ellos, una cabeza reducida que llamó su atención. El vendedor, un anciano con una mirada extraña, le dijo que la pieza provenía de una remota tribu amazónica. Sin saber por qué, Laura sintió una extraña fascinación y la compró. Esa noche, colocó la cabeza reducida en una estantería de su sala. Sus detalles eran inquietantemente realistas, el cabello oscuro, las costuras gruesas en los labios y los ojos cerrados como si ocultaran un secreto. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron rápido. Laura comenzó a tener sueños extraños en los que una selva oscura la envolvía, y siempre escuchaba un tamborileo constante que le provocaba angustia. Al despertar, sentía un peso en el aire, como si no estuviera sola. Una noche, al intentar dormir, sintió que algo la observaba. Encendió la luz y encontró la cabeza reducida en el suelo, frente a su cama. Pensó que había caído accidentalmente, pero al recogerla notó que estaba tibia, casi como si hubiera estado viva. Con cada día, los eventos se intensificaron. Escuchaba susurros en una lengua desconocida y al mirar la cabeza,
juraba que los ojos estaban ligeramente abiertos. Intentó deshacerse de ella arrojándola al bosque, pero siempre reaparecía en su casa, dejando un rastro de hojas húmedas y barro. El desenlace llegó una noche de tormenta. Laura despertó sobresaltada por un grito gutural que resonó en toda la casa. Al bajar a la sala, encontró la cabeza reducida en el centro de la mesa, con los ojos completamente abiertos y una sonrisa macabra formada en sus labios cosidos. La luz se apagó, y en la oscuridad, Laura sintió como algo la rodeaba. La mañana siguiente, un vecino encontró la puerta principal abierta. Laura no estaba en ningún lado, pero en la sala, sobre la mesa, había una nueva cabeza reducida con un aterrador parecido a ella. La feria volvió al año siguiente, y el mismo puesto exhibía una cabeza reducida nueva, con los mismos ojos aterrados que Laura había visto por última vez. El libro maldito. ¿Qué harías si un simple libro despertara las sombras que acechan en tu interior? En 1982, Mariana, una estudiante de 25 años apasionada por la literatura, descubrió un viejo libro en una tienda de antigüedades en Nueva Orleans. La portada, de cuero oscuro, estaba decorada con símbolos indescifrables, y en su interior, las páginas estaban llenas de extraños textos en una lengua desconocida. El dueño de la tienda le dijo que era un libro de brujería antigua, pero Mariana, escéptica, lo compró como curiosidad. Esa noche, mientras estudiaba en su apartamento, decidió abrir el libro. Al pasar las páginas, sintió una ráfaga de aire frío, como si algo hubiera escapado del interior. Al principio, pensó que era su imaginación, pero al mirar alrededor, notó que las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse. Los días siguientes, Mariana comenzó a tener pesadillas recurrentes. Una figura encapuchada, de ojos vacíos, la seguía a través de un bosque interminable. Al despertar, encontraba el libro abierto en diferentes páginas, aunque estaba segura de haberlo cerrado. Una noche, mientras intentaba estudiar, escuchó un ruido de pasos detrás de ella. Al voltear, no había nadie, pero el libro estaba abierto en el suelo, mostrando un dibujo perturbador, una figura idéntica a la de sus sueños, señalándola. Mariana decidió quemar el libro para poner fin a su tormento. Pero cuando las llamas lo consumieron, escuchó un grito desgarrador que llenó todo el apartamento. Las sombras se hicieron más densas y comenzaron a tomar forma humana. En medio del caos, apareció la figura encapuchada, con ojos que ahora brillaban con un fuego infernal. La mañana siguiente, las autoridades encontraron el apartamento vacío. Solo quedaba un rastro de cenizas en el centro de la sala, y en el aire, un leve susurro que parecía repetir el nombre de Mariana. Semanas después, un nuevo libro apareció en la tienda de antigüedades, con símbolos aún más oscuros en la portada, y una inscripción en su interior, propiedad de Mariana. El anillo de la gitana. ¿Hasta dónde llegarías por curiosidad, aunque eso significara liberar una maldición antigua? En 1975, Clara, una fotógrafa de 28 años, encontró un peculiar anillo en un mercado de antigüedades en Praga. El anillo tenía una piedra roja intensa y un intrincado diseño de serpientes que parecían entrelazarse. El vendedor le contó que había pertenecido a una gitana de la región, pero Clara lo desestimó como una simple historia para turistas. Esa noche, al ponérselo, Clara sintió un leve ardor en su dedo, pero lo ignoró. Sin embargo, al observarse en el espejo, le pareció que la piedra roja del anillo brillaba tenuemente bajo la luz tenue de su habitación. Los días siguientes, Clara empezó a notar cosas extrañas. A veces, creía escuchar risas femeninas que parecían provenir de la nada. Otras veces, sentía que alguien la observaba, pero al girarse, no había nadie. Una noche, al regresar a casa después de una sesión de fotos, encontró el anillo colocado sobre su mesa, a pesar de haberlo dejado en su habitación. En esa ocasión, comenzó a escuchar un canto hipnótico, en un idioma desconocido, que la llevó a ponerse el anillo nuevamente.
Al hacerlo, la temperatura en la habitación descendió abruptamente. Las visiones no tardaron en llegar. Una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes aparecía en los reflejos de los espejos, observándola con una mezcla de enojo y compasión. Clara intentó quitarse el anillo, pero era imposible. La joya parecía haberse fusionado con su piel. El clímax ocurrió una madrugada, cuando la figura apareció en su habitación, envuelta en sombras y con una voz que resonaba en toda la casa. «Mi anillo, mi libertad», dijo, antes de acercarse lentamente a Clara. Al día siguiente, Clara no estaba. Los amigos que fueron a buscarla solo encontraron el anillo sobre la almohada, junto con una fotografía Polaroid que mostraba a la mujer gitana, sonriendo con satisfacción. Semanas después, un nuevo turista compró el anillo en el mismo mercado, iniciando otra vez la maldición. La muñeca de madera. ¿Qué haría si una simple muñeca se convirtiera en el puente entre este mundo y algo mucho peor? En 1973, Elena, una joven maestra de 27 años, se mudó a una pequeña cabaña en los bosques de Vermont, buscando un refugio tranquilo para escribir un libro sobre cuentos infantiles. Durante una visita al mercado local, encontró una muñeca de madera en un puesto de antigüedades. Era artesanal, tallada con delicadeza y con ojos pintados que parecían seguirla. A pesar de sentirse algo inquieta, pensó que sería una inspiración perfecta para su proyecto. Esa noche, colocó la muñeca en una repisa cerca de su escritorio. Mientras escribía, la cabaña se llenó de un silencio extraño, como si el bosque hubiese contenido la respiración. Por un instante, creyó escuchar el leve crujido de la madera, pero no había viento ni nada que pudiera explicar el sonido. Las primeras noches pasaron sin mayores sobresaltos, pero pronto, Elena notó pequeños cambios. La muñeca parecía estar en posiciones diferentes a como la había dejado. Al principio pensó que era su imaginación, pero un día la encontró en el suelo, frente a su cama, con los ojos fijos en ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero trató de convencerse de que se había caído. Con cada noche, los eventos se volvieron más inquietantes. Elena comenzó a escuchar pasos diminutos recorriendo la cabaña, risas infantiles apagadas y un susurro casi imperceptible que parecía llamarla por su nombre. Al despertar, encontraba pequeñas marcas en el piso de madera, como si alguien hubiera estado caminando descalzo. Un día, desesperada, decidió deshacerse de la muñeca. La arrojó al fuego de la chimenea, pero en lugar de quemarse, la madera pareció resistir las llamas, y un grito desgarrador llenó la habitación. Esa noche, Elena despertó sobresaltada. La muñeca estaba de pie sobre su pecho, con sus diminutas manos apretando su garganta. En un último intento de liberarse, Elena corrió hacia el bosque y enterró la muñeca en un claro. Sin embargo, al regresar a su cabaña, la encontró sentada en su escritorio, con un cuchillo pequeño tallado en la mano y una sonrisa que antes no estaba pintada. La noche final fue la más aterradora. Elena escuchó pasos fuertes y risas que resonaban en toda la cabaña. Las luces parpadearon, y una fuerza invisible la arrastró hasta su habitación. La puerta se cerró de golpe, y lo último que vio fue a la muñeca subiendo lentamente por el borde de la cama. Cuando el dueño del mercado local visitó la cabaña semanas después, no encontró rastro de Elena. Solo estaba la muñeca, sentada en la repisa, con los ojos brillando en la penumbra y un cuaderno abierto frente a ella, lleno de dibujos perturbadores de una figura que se parecía demasiado a Elena. Si estos relatos te dejaron helado y quieres escuchar más historias como estas, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas escalofriantes narraciones. Comparte este video con tus amigos y acompáñame en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo relato de terror.